Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que estás viendo este video de este canal, Teología Arminiano Wesleyana del Nazareno. En esta oportunidad, en este audio video, quisiera que podamos compartir un ratito un poco de esta profundización a este tema que es importantísimo para todo cristiano, especialmente para los cristianos que estamos dentro de o el contexto del arminianismo wesleyano. En un anterior video detallamos con eh, con profundidad el tema de la seguridad de la salvación desde el concepto de el testimonio del Espíritu en la vida del creyente y la posibilidad de que ese testimonio pueda perderse a causa de la apostasía. Ahora, muchos cristianos dentro del contexto arminiano wesleyano por ahí tienen una idea no tan clara acerca de la relación de su salvación, el pecado y la apostasía. Por eso vamos a hacer ahora una detallada exposición acerca de qué pasa cuando un cristiano peca. ¿Pierde automáticamente su salvación? ¿Es eso lo que propone el arminianismo wesleyano? ¿Es eso lo que dice la escritura? ¿Están en su mayoría en lo correcto lo que dicen los hermanos calvinistas y otros derivados del calvinismo de que nuestra seguridad está en el decreto de la salvación de los escogidos? Bueno, vamos a ver todos estos puntos de una manera sencilla, pero también con profundidad para que no te quede ninguna duda que aún estando dentro del contexto o la postura arminiano-wesleyana, sepas que tu salvación es segura en Cristo Jesús. Si le diste tu vida a Cristo, tu salvación es segura, pero tenés que tener en cuenta ciertas cosas para tener esa seguridad de manera plena. Vamos a comenzar y si te gusta este audio video, por favor, deja ahí tu like si llegaste hasta el final y si crees que es digno de ser compartido este audio video, te animo a que lo puedas hacer con aquellos que pienses que le va a ser de gran bendición. Y si no sos parte de este canal, Teología Arminiano-Wesleyana del Nazareno, te invito a suscribirte porque es total y absolutamente gratis. Bueno, vamos a comenzar. Habíamos dicho que desde la postura arminiano-wesleyana entendemos que la seguridad de la salvación no depende del decreto divino sobre los escogidos que le da al escogido la posibilidad de perseverar a pesar de. Es decir, que por más que peque, incluso por más que apostate o por más que cometa, esto lo dijo Calvino, el pecado contra el Espíritu Santo o la blasfemia contra el Espíritu Santo, está resguardado por el escogimiento antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, no puede perderse, no puede caer. Al Algunos teólogos calvinistas agregan que sí va a haber una categoría baja para ese creyente apóstata o ese creyente que pecó, pero si fue elegido, si fue escogido por Dios antes de la fundación del mundo para salvación, no hay nada que pueda hacer el creyente para que pierda su salvación. Por otro lado, el arminianismo
en general, el arminianismo reformado plantea que eh, un creyente puede llegar al punto de apostatar, porque si en principio el arminianismo aceptó lo expresado de forma clara en la escritura de que se puede rechazar el llamado a la salvación de parte de Dios, por ende puede caber la posibilidad de la apostasía. Ahora, los arminianos reformados plantean que la salvación en sí es segura. La salvación en sí no se pierde, salvo por la apostasía que se da una sola vez y se pierde para siempre ese creyente. Deja de perseverar, o sea, el arminiano reformado, que es el que, con el que nos vamos a comparar, plantea que se puede dejar de perseverar en un acto apóstata único, lo cual dice la escritura que de ese acto no se puede volver. Ahora, vamos a ver desde la perspectiva arminiano-wesleyana qué sucede si un cristiano peca. Como te dije, hay una caricatura que a veces se propone para mostrarnos a todos los arminianos wesleyanos que o presentarnos como que vivimos un cristianismo patético, inseguro, que al primer pecado ya perdimos la salvación y tenemos que ir y pedir perdón rápidamente para recuperar la salvación. Vamos a ver que eso jamás es planteado por el arminianismo wesleyano. Puede ser que haya algún teólogo o algún grupo arminiano wesleyano que acepta la postura arminiana wesleyana que pueda decir, bueno, esto es así, pero en realidad no es la postura general desde el arminianismo wesleyano. Vamos a ir viendo un poco y tratando de principalmente responder esta pregunta de qué sucede si un cristiano peca desde una perspectiva arminiano-wesleyana. Bien, entonces, lo que tenemos acá es una tensión evidente entre estos tres ítems. En primer lugar, la gracia. La gracia es lo que hace que un creyente sea creyente. No es por su cuenta, es la gracia de Dios, ese favor no merecido, esas acciones por las cuales son dadas a personas que no merecen esas acciones, ese accionar, ese obrar, por parte del Padre, por medio del Hijo y actuado por el Espíritu Santo en el corazón del ser humano. Tenemos la gracia, tenemos la responsabilidad. Como arminianos, wesleyanos, creemos que el ser humano es responsable de su salvación. A ver, cuando hablamos de responsabilidad, no estamos hablando de que el ser humano genera su propia salvación o se autosalva de alguna manera por sus buenas intenciones, por alguna característica natural o por sus propias buenas obras. De ninguna manera. Como arminianos wesleyanos declaramos junto a los calvinistas y a otros que el hombre está irremediablemente muerto en pecados y delitos, pero entendemos el concepto de estar muerto no como estar anulado e incapaz de poder hacer nada en cuanto a su responsabilidad en el ofrecimiento del Padre por medio de Jesucristo para nuestra salvación. No, nosotros creemos que el estar muerto implica el estar separado de Dios. Dice allí el profeta Isaías en Isaías 59 que nuestros pecados nos han apartado de la presencia santa de Dios. No es que Dios se apartó de nosotros, dice ahí el profeta, sino que
nuestros pecados nos apartaron de Dios. En el Nuevo Testamento, cuando los agiógrafos utilizan el término muertos en pecados, habla no de la anulación de esa persona con respecto al pecado o con respecto a Dios, perdón, en el contexto del pecado, sino que habla de la separación. Thanatos es entendido como, el término muerte, es entendido como separado de algo, ¿no? Cuando una persona en el contexto del pensamiento bíblico del Nuevo Testamento, en el griego usaba esa palabra thanatos para hablar de alguien que murió, no está hablando de alguien que desapareció o alguien que está inmovilizado y que nada puede hacer. Está hablando de alguien que fue separado, en el caso de la muerte natural, el alma del cuerpo, en el caso de las personas con el fallecido está separado de las personas al morir. Entonces, cuando habla de muertos para con Dios, habla de estar separados de Dios. Por eso Cristo es el puente entre el ser humano y Dios. Cristo es el que une a Dios con el hombre por medio de su muerte en la cruz y su resurrección gloriosa. Y en tercer lugar tenemos la posibilidad de caer. Sí, el ser humano, según la visión arminiano-wesleyana, en primer lugar, puede pecar voluntariamente después de haber nacido de nuevo. Sí, puede hacerlo. Es más difícil porque ya está el control del Espíritu de Dios, pero puede volver a hacerlo y también puede caer irremediablemente. Pero vamos a ir viendo esto despacito. Entonces, la tensión central que tenemos que confrontar cuando planteamos este tema del pecado en el creyente, tiene que ver con estos tres conceptos fundamentales: la gracia de Dios operando en el creyente, la responsabilidad del creyente en su salvación y la posibilidad de caer. Bien. Está un poco lagueado acá. Esperen un poquito. Entonces, teníamos, recapitulamos, desde la postura arminiano-wesleyana, que no es algo inventado, sino que es basado específicamente en la revelación del Antiguo y el Nuevo Testamento, se pone como evidente una tensión en cuanto a el tema del pecado, que lo podemos ver en tres eh, ítems fundamentales: la gracia, la responsabilidad del creyente y la posibilidad que los creyentes tienen de caer. Bien, es, eh, es clave entender dentro del concepto arminiano wesleyano que la salvación es condicional. Veamos. La salvación se recibe 100% por la fe. ¿Sí? Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, no, de ninguna manera la salvación se recibe por las buenas obras, por el mérito o por la condición natural de la persona al encontrarse con Dios por medio de Jesucristo. La salvación se recibe por 100% por gracia mediante la fe. Y esta fe es impulsada por Dios, pero es
100% generada por el creyente. Es nuestra responsabilidad, ahí cabe también la responsabilidad, es tu responsabilidad, mi responsabilidad, creer en nuestro Señor Jesucristo para la salvación de nuestra alma. Ahora, la teología wesleyana sostiene que esta fe es una relación continua, no un evento único e irreversible. Es un continuo avanzar y crecer en Cristo. Es un continuo echar raíces en el amor de Dios expresado en Cristo Jesús para nuestra salvación. Entendemos que hay un momento específico en el cual cuando vos te arrepentís de tus pecados y reconoces a Jesucristo como tu Salvador personal y crees que su muerte y resurrección limpia y te justifica delante de Dios, te hace justo delante de Dios y limpia tu corazón, vos nacés de nuevo. Ahora, ese hecho histórico en la vida del creyente se convierte en un andar constante y continuo, en un ir profundizando poco a poco o rápidamente, dependiendo de la relación especial que Dios tenga con cada creyente y eh, también el hecho que es un relacionarnos continuamente abre la posibilidad, ya que es dinámico, nosotros entendemos que hay dinamismo en la salvación, hay un ida y vuelta, eh, hay un sinergismo, ese es un término clave para entender el concepto de la salvación desde la postura arminiano-wesleyana. Entendemos que todo viene de Dios, pero hay una, como dijimos, una responsabilidad que hace que el ser humano, que el creyente en Jesucristo pueda aportar de sí para sostener la salvación. Por eso el apóstol Pedro dice, creced en la gracia y el conocimiento, o sea, llama al creyente al crecimiento. Si no hubiera dicho, dejen que Dios les haga crecer en la gracia y el conocimiento. Es cierto que la semilla la hace crecer Dios porque Él nos da su espíritu, que nos da la posibilidad de crecer, pero es algo que nosotros debemos hacer. Por eso también Jesús en su alegoría de la vid y el pámpano, perdón, sí, la vid y el pámpano que hemos visto en el video acerca de la salvación, del testimonio del Espíritu como seguridad de salvación, también es responsabilidad del pámpano permanecer. Todos los verbos que son presentados allí en el griego, permanezcan, permanece, en el original están en un presente continuo. Es decir, que habla de una constancia, un hecho que se da constantemente. No es algo monolítico, no es algo que pasó y queda así, sino que habla de un continuo cambio y obviamente entendemos que debe ser lo natural en crecimiento, en avance, en profundizar nuestra comunión con Dios. Ahora, la perseverancia en la fe es la condición necesaria para la salvación final. Nosotros debemos perseverar en la fe. Como dijimos al principio, para el arminiano wesleyano, la perseverancia no depende de la predestinación, no depende del decreto, aunque entendemos salvación ofrecida por Dios a través de Jesucristo es permanente, es irrevocable. Ahora, como encontramos en el testimonio bíblico y en la experiencia, que son dos de los cuatro puntales de el quehacer teológico wesleyano, podemos ver que
debemos perseverar, debemos accionar, no es una inacción la, la salvación o el, el- la responsabilidad del creyente. No es solo estar o dejar que Dios obre. Sí, dejamos que Dios obre, pero nosotros debemos hacer lo que nos corresponde. Esta perspectiva se opone, como dijimos, a la idea una vez salvo, siempre salvo. Ahora, para aclarar algún malentendido, cuando decimos que estamos en contra de la idea una vez salvo, siempre salvo, no estamos diciendo que la salvación ofrecida por Dios por medio de Jesucristo es defectuosa, no es lo que estamos diciendo, sino que lo que estamos diciendo es que la perseverancia es una responsabilidad del creyente. Y ahora vamos a ver que eso es bíblico, es escritural y todos los padres de la iglesia lo han creído, los primeros cristianos lo han creído, lo han afirmado y las llamadas, las advertencias a perseverar para evitar la apostasía, para evitar que el pecado nos haga tropezar y alejarnos de forma permanente del Señor, habla de esa necesidad de perseverar, de obrar, porque como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Y cuando decimos la fe sin obra es muerta, y esa es la tesis de Santiago, no estamos refiriéndonos a el inicio de la salvación, sino que estamos refiriéndonos a el correr de la vida salvífica. Estamos hablando del caminar con Dios. Por eso, desde ese punto de vista, entendemos que una vez salvo, siempre salvo, no es correcto, ya que nuestra salvación no depende de un decreto hecho antes o una orden dada antes de la fundación del mundo, sino que depende de nuestro relacionar con Cristo. Cristo nos ha salvado y nosotros permanecemos de forma continua, de forma constante, de forma dinámica en Cristo Jesús. Lo hemos visto, como les dije, en varios textos que están en las Escrituras. Vamos a ver un poco la naturaleza del pecado en el creyente, desde la postura arminiano-wesleyana, más que nada wesleyana. En primer lugar, tenemos el pecado voluntario. Sí, hay pecado voluntario en el creyente. Juan Wesley distingue entre pecado voluntario, una transgresión conocida y deliberada, o sea que el creyente sabe que está haciendo mal y lo hace a pesar de eso, lo hace deliberadamente, y las debilidades que tienen que ver con las flaquezas o los pecados de ignorancia. Estas dos cosas están en las escrituras y eh, están presentes en el desarrollo soteriológico de el wesleyanismo. Entonces, el peligro es real. ¿Por qué? Porque el pecado voluntario y deliberado supone un grave peligro a la salvación, rompe la comunión con Dios y apaga al Espíritu. Ahora, cuando decimos esto, quiero aclarar, no implica que perdemos la salvación cuando, no sé, iniciamos la vida cristiana y de repente cedimos a una tentación y pecamos, ¿no? Y ya está, perdiste la salvación. No es lo que postula el wesleyanismo, no es lo que se postula desde el arminianismo wesleyano, sino que entendemos que el pecado es algo grave, no es algo que
tenemos que dejar pasar como creyentes, no es algo que debemos, bueno, está bien, ya fuimos salvos, entonces si peco es un desliz, no, de ninguna manera. Para Dios el pecado es algo que afecta la relación con Él. Pero ahora vamos a ver para no dejar cabida a ninguna caricaturización de la postura sobre el pecado en el creyente desde el arminianismo wesleyano. Ahora, dice Wesley, o dijo Wesley en uno de sus sermones, el sermón Arrepentimiento de los Creyentes, quien peca voluntariamente, mientras peca, no puede decir que es nacido de Dios. Entonces, tenemos acá un, un concepto clave, el pecado deliberado, el pecado deliberado. Ahora, como te dije, uno puede caer en la tentación, pero si uno persiste en eh, en ese tropiezo, si uno deja de tener cuidado y no busca rápidamente restablecer la comunión con Dios, porque en el creyente, en el estado salvífico, el pecado rompe la comunión con el creyente. Es cierto que el calvinismo y otras posturas no calvinistas, pero que están dentro de la seguridad eterna de la salvación, eh, dicen que el pecado en el creyente no rompe su comunión. Sí lo hace, sí lo hace. Si no, no hubiera en la Biblia o sería en vano los llamados a confesar el pecado delante de Dios y a confesar las ofensas pecaminosas los unos a los otros. Dice, confesado vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis sanados, dice Santiago. O sea, si el pecado si el pecado en el creyente no fuera algo grave, no rompiera la comunión con Dios, entonces todas esas advertencias y llamados serían en vano. Pero están esas advertencias y ese llamado a que el creyente no persista en el pecado. Por eso Pablo dice varias veces allí en la carta a los Efesios que el que mienta no mienta más, o sea que da por sentado que un creyente puede mentir y mentir es pecado, que un creyente puede confundir lo que es una relación íntima con su esposa o la esposa con su esposo con algo pecaminoso y puede tener una actitud pecaminosa. Por eso el apóstol Pablo llama a los tesalonicenses a estar en santidad y alejarse de la fornicación. Si el pecado en el creyente no fuera grave, no estuviera ya cubierto y no pasa nada por la predestinación, por si Dios nos escogió, ya está, o la salvación cubre todo y ya está, entonces los llamados a estar precavidos de eh, las consecuencias de pecar siendo creyente, siendo salvo, serían en vano en la escritura. Bien, este texto lo habíamos visto en el anterior eh, video, pero vamos a profundizar un poquito más en él. Dice, porque si pecáremos, voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este texto ha sido mal entendido por un lado, por aquellos que denostan la postura arminiano-wesleyana en cuanto a la
seguridad de la salvación, pero por otro lado también ha sido malentendido por un sinnúmero de creyentes que piensan o interpretan así a vuelo de pájaro cuando leen este texto que cualquier pecado que comete un creyente le hace perder la salvación. Y no es lo que dice acá el texto. Acá habla el texto del pecado deliberado, del insistir en una actitud rebelde en contra de Dios cuando uno está caminando con Dios. Sí, puede un creyente pecar. Sí, porque acá dice, si pecáramos voluntariamente, si persistimos en el pecado de forma voluntaria, no por ignorancia, no por alguna flaqueza, sino de forma voluntaria, es decir, ir hacia una actitud rebelde y pecaminosa. Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Esta es la posibilidad absoluta, de la absoluta apostasía, de el apartarnos, de caer de la gracia de Dios, ¿no? Entonces habla acá de la horrenda expectación de juicio, que lo que queda es esperar el juicio de Dios por persistir en el pecado. Ahora, otra vez, este texto no habla de esas caídas que muchas veces tenemos. Por eso, cuando ocurren esas caídas, debemos ir y volver a restaurar nuestra relación con Dios. Desde el calvinismo nos critican y nos dicen, no, pero vos no tenés que restaurar nada si Cristo ya te salvó, la gracia te cubre. Bueno, vamos a ver que es cierto que estamos bajo el paraguas de la gracia, que hemos sido justificados, pero acá habla de la persistencia en el pecado. En primer lugar, vamos a ver, habla de no ir a Dios en arrepentimiento después de haber pecado. Cuando un creyente peca, debe ir a pedir perdón a Dios, debe reconocer que le falló a Dios. David, el rey David, uno puede decir, bueno, pero ese ejemplo no cabe, ya que David fue un personaje del Antiguo Testamento, pero quiero decirles que la gracia se manifiesta, tal vez no evidentemente en el Mesías en Cristo Jesús en el contexto del Antiguo Testamento, pero sí Dios opera la salvación a través de la fe. Dios lo hace por gracia. ¿Imperaba la ley? Sí, pero la ley, como dice el apóstol Pablo, siempre es un ayo que lleva a la persona a la gracia. La ley por sí misma no puede salvar a causa del pecado. Ahí se aplica lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en su carta a los romanos. Entonces, ¿el rey David era un creyente? Sí lo era. ¿El rey David era salvo? Sí lo era, aunque no por medio de la fe, sino por la gracia manifestada eh, en la fe a través de los sacrificios, ¿sí? Ponían fe para remisión de pecado, aunque sea de conciencia, pero era tomado por Dios como una fe salvífica, aunque bueno, es quizás otro tema para profundizar. Quizás la gente en ese momento, cuando moría el creyente del Antiguo Testamento, no iba al cielo, pero sí iba a un lugar glorioso. ¿Por qué no iba al cielo? Porque aún no se había revelado en plenitud, no se había revelado en plenitud eh, la salvación por medio de el Mesías, de Jesús de Nazaret, pero sí había salvación por gracia, por fe. Entonces vemos que David se arrepiente, eso lo dice ahí en 2 de Samuel capítulo 12, dice que él se arrepiente de su pecado y Dios lo perdona. Y vemos los salmos como David
pide perdón a Dios por su pecado, por su falla, siendo él un ejemplo en el contexto del Antiguo Testamento, de un creyente, de alguien que era salvo, pero pecó y pidió perdón al Señor y Dios le perdonó. Las consecuencias de su pecado le alcanzaron, pero él le perdonó. Ahí operó la gracia y el amor y la misericordia de Dios sobre David. Aún David, conociéndolo al Señor de forma salvífica. Entonces, el pecado tiene que ser tratado a través de la gracia de Dios en el creyente. No debe ser pasado por alto, no debe ser puesto como algo menor o sin importancia, o por lo menos la escritura nos lleva a esa actitud. Entonces, en la escritura tenemos ejemplos que hace la teología wesleyana hincapié en que se puede naufragar en la fe. La teología wesleyana toma en serio las advertencias bíblicas, como les dije, sobre la apostasía, es decir, caer de la gracia. Es posible que un creyente genuino, a través del pecado persistente y no arrepentido, esta es la clave, el pecado persistente y no arrepentido. No pecaste y por el hecho de pecar perdiste la salvación, sos una apóstata. No, no es eso. El pecado persistente, seguir en el pecado y no arrepentido, es decir, no tener una actitud de buscar el perdón otra vez y dejar que Él nos redima de ese pecado. Entonces, aunque estamos dentro de la redención, esto sería dentro del concepto arminiano wesleyano como apostasía. Esto no es una pérdida accidental, es un rechazo continuo de la gracia de Dios. Entonces, entendemos que la pérdida de la salvación no implica una pérdida accidental o por omisión, sino que es un rechazo continuo de la gracia de Dios. Y la referencia al naufragio en la fe lo tenemos en Primera de Timoteo, capítulo 1 verso 19. Dice, desechando la fe y la buena conciencia, esta habla de dos excreyentes como Himeneo y Fileto, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Qué es un naufragio? Es salir abruptamente del barco y estar a la deriva en el mar o caer en una isla, pero es no estar más en el barco. Es salir del barco, es estar lejos del barco. Entonces, cuando estamos hablando del naufragio en la fe, no estamos hablando de, bueno, una omisión pecaminosa, un accidente. No, no, estamos hablando de literalmente una persona que no está en el barco, en este caso una persona que no está en la fe. No es que nunca estuvo en la fe. Esa es la discusión con los hermanos calvinistas, que dice que, bueno, estos hermanos que naufragaron nunca estuvo en la fe, pero el contexto del versículo apunta a que ellos estaban en la fe, porque dice desechando la fe y la buena conciencia. Un creyente verdadero tiene buena conciencia, un falso creyente no. No da testimonio una buena conciencia, es decir, de que asimismo recibe el testimonio del Espíritu Santo y la persona interiormente reconoce ese testimonio y lo evidencia. Entonces, estos que naufragaron estaban en la fe. Si no estuvieran en la fe en Cristo, no la pueden desechar en primer lugar, y daban y vivían de manera que evidenciaban una buena conciencia. Tenemos otras advertencias que las hemos visto. Gálatas 5:4, ¿cierto? Perdón, de Cristo os desligasteis. Rompieron eh, las amarras, ¿no? Sería como un barco antiguo que sacaba
los ligamentos que le unían al puerto. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pablo escribe esto a creyentes que estaban abandonando la fe en la gracia para volver a las obras de la ley por medio de la circuncisión. Y segunda de Pedro 2, 20, 21 dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, los falsos profetas que habla allí el apóstol Pedro, se enredan otra vez en ellas, o sea, vuelven a esas contaminaciones del mundo. No es que cayeron accidentalmente, no es que fue un desliz, no que fue un momento de debilidad que se dieron a la tentación. No, ellos vuelven, ellos se enredan. Es decir, tirarse o voluntariamente dejarse envolver o enredar en la trampa. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esto habla de la posibilidad de caer de la gracia, de la apostasía. Entonces, hay esperanza, como les dije, desde el arminianismo reformado, se entiende que el creyente, cuando apostata, no puede volver más. Ahora, nosotros entendemos que sí hay esperanza. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios puede restaurar a el creyente que va en camino hacia la apostasía. Puede restaurarlo, puede volverlo otra vez, porque ese es el poder de la gracia de Dios. Por eso entendemos que la salvación es segura si permanecemos en Cristo, si nosotros voluntariamente, a pesar de las caídas, volvemos al Señor y nos tomamos del Señor con toda nuestra fe, a pesar de las caídas y de el constante perdón, la constante acusación del enemigo cuando nosotros caemos, volvemos al Señor de corazón y, y dejamos que el Espíritu Santo nos restaure y nos guíe, nos reproche y también nos discipline. Entonces nosotros vamos a experimentar la restauración y la permanencia en la salvación, la seguridad de la salvación. Entonces, creemos en la gracia restauradora. En principio, el camino de regreso de este estado de constante estar en el pecado cuando uno es creyente es el arrepentimiento. La gracia que salva es la que restaura. El pecado no borra automáticamente la salvación. Esto quiero que quede claro. Cuando un creyente peca, no cae de su estado de salvación inmediatamente. ¿Rompe la relación con Dios? Sí. Ese rompimiento de la relación con Dios no implica el salir del estado de salvación. ¿Es riesgoso no arrepentirse de ese pecado? Sí, es riesgoso. Es riesgoso no dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos hable y nos discipline con respecto a nuestra actitud en cuanto a ese pecado. Sí, es riesgoso porque podemos ir hacia ese camino de no retorno. Por eso dice, se afirma desde la postura arminiano-wesleyana que el pecado no borra automáticamente la salvación. El peligro mortal es el pecado no arrepentido. Acá está, no arrepentido y persistente. Dice 1 Juan 1:9, y esto le está hablando a creyentes, no le está hablando a incrédulos, no le está hablando a gente que está entrando a la iglesia, le está hablando a creyentes que están hace mucho tiempo. Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué?
El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El creyente, si peca, debe ir a Jesucristo, debe ir al Padre confesando sus pecados y pidiendo el perdón que está en la gracia de Dios por Cristo para poder restaurar nuestras vidas. También en Juan capítulo 2 dice, si hemos pecado, abogado, dice, abogado tenemos ante el Padre Jesucristo el justo, el cual fue dado en propiciación por nuestros pecados, pero el abogado no intercede ante el Padre si no vamos a Él, si no reconocemos nuestra actitud pecaminosa. Wesley predicó un llamado a los apóstatas diciendo que, creyendo que la redención era posible incluso para quienes habían caído gravemente. Esta es la gran diferencia con los hermanos reformados, los arminianos reformados y los, no sé, también los provisionistas, podríamos decir, que eh, entienden que la apostasía es sin vuelta atrás, casi como el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero nosotros entendemos, no porque nosotros lo inventemos, sino porque lo dice la Escritura, que se puede volver de este estado. Hay un momento que no, hay un estado del cual no se puede volver y la Escritura es clara, pero nosotros entendemos que se puede cortar ese encadenamiento hacia la apostasía si vamos y pedimos perdón y dejamos que el Espíritu Santo nos convenza y pedimos perdón por nuestro pecado. Siempre estoy hablando en el contexto de un creyente. Bueno, como dije, hay ejemplos de caída y restauración. El rey David, que él pecó, él era un hijo de Dios, pero él pecó y asesinó, perdón, él adulteró, tomó una mujer, fornicó, una mujer casada, adulteró y asesinó a su inocente marido para que el embarazo de Betsabé sea tapado, como si fuera, como no lo podía tapar, entonces asesinó a Urías y la tomó como esposa, pero después que se arrepintió, y eso lo tenemos allí en Segunda de Samuel capítulo 12 y en el Salmos 32 y el Salmo 51, Dios lo restauró. Pero, ¿qué me dio esa restauración? ¿Qué me dio ese volver otra vez a ese estado de estar en comunión con Dios? La elección de Dios, el hecho de que la salvación permanece pese a lo que venga, no, el arrepentimiento, la acción del creyente de querer restaurar su relación con Dios. Eso hace que la salvación sea imperfecta, que Dios no tenga poder de ninguna manera, porque Dios nos da esa posibilidad. Y hay testimonio claro en la Escritura con el llamado constante al creyente a estar alerta con el pecado voluntario y si hemos caído en ese pecado o si el creyente cae en el pecado voluntario, el creyente debe volver por medio del arrepentimiento. Tenemos a Pedro, el apóstol Pedro, que negó a Cristo, pero él se arrepintió. No tenemos un texto que habla de su arrepentimiento, pero entendemos que en ese encuentro con Jesús hubo un arrepentimiento y además Jesús estaba orando e intercediendo por él. Él fue restaurado y fue el líder de la iglesia en sus primeros tiempos. Y después tenemos el hijo pródigo, que en la enseñanza de la parábola del hijo pródigo vemos allí como ese hijo rebelde que no quería estar más con su padre, que podemos entenderlo desde el punto de vista de un pecador que conoce por primera vez
la gracia de Dios por medio de Cristo, pero también entenderlo como lo muestra eh, la historia del hijo pródigo. Ese hijo estaba con el padre, ese hijo tenía una relación filial con el padre, pero ese hijo decide romper esa relación filial. Por eso tenemos que leer bien la escritura. Ese hijo decide romper la relación filial para tomar su parte y despilfarrarla en el mundo. Después, ese hijo entra en razón y vuelve a su padre y su padre le acepta y le perdona, porque ese hijo viene en un contexto de arrepentimiento. Dice, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Podemos entenderlo desde el punto de vista de Dios llamando al pecador, pero también podemos entenderlo desde alguien que ya estaba en la casa del Padre, que era parte del oikos del Padre, como se utiliza el término casa, pero que decide salirse de la casa, decide irse al mundo otra vez, decide romper ese estado de gracia e irse al mundo. Pero cuando vuelve en arrepentimiento, el Padre le recibe. Esa es nuestra enseñanza como arminianos o elellanos que está en la Escritura, que hay posibilidad. Es cierto que, por ejemplo, el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es así, es un pecado imperdonable. Y que si pasamos cierto límite, como dice el libro a los Hebreos que hemos visto en otros videos, no lo vamos a ver ahora, eh, tenemos la, eh, tenemos la seguridad, lamentablemente, de que la condenación es segura y la caída es segura para ese creyente. Entonces, como resumen, todo es 100% por la gracia. Nuestra salvación es 100% por gracia. Nuestra seguridad en esa salvación depende de permanecer en la gracia por la fe. Y cualquier cosa, vuelvo a recordarles los textos bíblicos que son claros en cuanto a esto. Y para mí uno de los textos claves es Juan 15, que dice 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Este verbo permanecer en griego está en presente continuo, es decir, que es un acto constante de estar agarrados a la vid, la rama, el pámpano de la vid tiene que estar constantemente conectado. Es una responsabilidad de la rama. La rama está en la vid no por su cuenta, sino porque la vid lo generó. Es decir, que la gracia de Dios es la que te salva, pero el estar y permanecer en la gracia es también nuestra responsabilidad. Es cierto que el Señor nos cubre, que hemos sido justificados y esa justificación tiene validez para que permanezcamos y que Él va a hacer todo lo posible para que su obra termine en nosotros. Pero el llamado acá, si no Jesús no hubiera dicho esto, el llamado es a permanecer, dice permanecer de mí. Y el verso 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Querido amigo, la Biblia es clara. Debemos permanecer. Es nuestra responsabilidad permanecer. Si no, acá dice que en primer lugar se va a secar. Si no permanece, lo primero que pasa se seca.
Y eso está concatenado con toda la enseñanza bíblica, cuando dice en el texto que leímos del autor a los hebreos, que dice que el que peca voluntariamente y permanece en ese estado, lo único que le queda es una expectación de juicio. Entonces dice que se seca y hace como un intervalo y los recogen y los echan en el fuego y arden. Acá no está hablando, unos calvinistas dicen que acá está hablando de la sobra, el creyente se salva, o sea, concatenan este pasaje con Primera de Corintios capítulo 3 que habla que el creyente eh, en el juicio del tribunal de Cristo va a ser probada su obra. Entonces, si la obra no fue en fe, si no fue conforme a la voluntad de Dios, la obra es como que va a ser quemada cuando se pruebe con el fuego, ¿no? Como una especie de símbolo de la obra que cada creyente hizo. Y este creyente que su obra fue como paja que se quemó con el fuego, no se va a perder, se salva como por fuego, pero acá no está refiriéndose Jesús a eso. Lo que acá dice es el creyente en su totalidad, es el pámpano, no está hablando de su obra. Y si hablamos de obra, podemos hablar del fruto, pero acá Jesús está hablando del pámpano, de la rama que está, que genera la vid y que está pegada a la vid. Entonces está hablando de la totalidad del ser del creyente. ¿Y qué pasa? Si el creyente no permanece, seguimos en el versículo 6, será echado fuera como pámpano. No será más una rama que está pegada a la vid. Lo mismo vemos allí en Romanos capítulo 9, 10 y 11, que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, advierte a la iglesia, si las ramas naturales del olivo, es otro árbol, ¿no? Acá es el olivo, que fueron los judíos que rechazaron a Jesús, fueron quitados, tú que fuiste injertado, no te jactes, porque de la misma manera, si no permaneces, podés ser quitado. Entonces, estamos hablando de que es condicional nuestra seguridad. Es eterna, sí, porque la salvación es eterna, pero es condicional a nuestro permanecer, a nuestro estar en la gracia y si pecamos, volver a Él rápidamente. Bien, espero que haya eh, quedado claro este tema de cómo desde la teología arminiano-wesleyana, vemos el problema del pecado en el creyente. Además, también desde el wesleyanismo, entendemos que Dios nos concede la segunda obra de gracia, que es la perfección en el amor de Cristo por el obrar del Espíritu Santo que purifica nuestros corazones por la fe, de la actuación del pecado original en cada creyente, su condición pecaminosa, no de sus pecados voluntarios, sino de su condición pecaminosa, que al ser purificado el corazón de esa condición, ya no hay un ir hacia el pecado, no hay un, un punto débil que cuando viene la tentación haga que el creyente tropiece otra vez y peque deliberadamente. Por eso Dios actúa y se cumple esa escritura que citan muchas veces los calvinistas para sostener el salvo, siempre salvo, es que Dios nos da el querer como el hacer y que Él va a terminar su obra. Sí, lo va a hacer, Él va a persistir. Nos da todo el poder por medio de su espíritu para permanecer, pero es nuestra responsabilidad, tu responsabilidad y mi responsabilidad, el permanecer en Cristo Jesús, el estar ahí pegado a la rama, a la vid. Y el pecado no nos va a desgajar en principio, pero si nosotros nos mantenemos en una condición de
no arrepentimiento y pasar por alto el peligro del pecado en nuestras vidas, tarde o temprano vamos a ir hacia ese desgajamiento, hacia esa separación de la vid, del olivo, eh, el ser arrancados del olivo, ¿no? También en Apocalipsis 3 habla de ser vomitado de la boca del Señor, ¿no? En otra eh, expresión simbólica de este salir o ser eyectado del cuerpo de Cristo. Por eso, queridos amigos, hermanos, el propósito de este audio video es que vos estés seguro en Cristo Jesús y que si viene el pecado, sepas que Él te guarda y el que está en Dios, el que es nacido de Dios, como dice eh, este, el, el apóstol Juan, no peca. No que no puede pecar, sino que no va hacia el pecado y cuando cae hacia el pecado puede volver rápidamente a Jesucristo. Es nuestra responsabilidad volver al Señor. Te doy gracias si llegaste hasta el final de este audio video. Espero que haya sido de gran bendición. Espero haber sido realmente claro. Cualquier cosa, decímelo ahí en los comentarios. Por favor, comenta. Si no estás a favor de lo que estoy diciendo y si encontraste errores o te parece que hay algo que no es bíblico, por favor, déjamelo ahí en los comentarios. Lo podemos charlar con respeto, en amor, en el amor de Cristo Jesús y con claridad también, ¿sí? Así que te animo a que puedas expresar lo que te parece ahí en el muro de comentarios, porque eso me va a ayudar a que este canal pueda seguir eh, moviéndose, pueda tener dinamismo y así llegar a más personas. Y si te gustó, por favor, compartilo para que pueda ser de bendición para otras personas. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo en un próximo audio, video o podcast de este canal, que es tu canal Teología Arminiano Wesleyana del Nazareno. Soy el pastor Cristian para servirte.